Saludos, estimados jóvenes del primer año de bachillerato. Reciban de nuestra institución educativa un cordial y afectuoso saludo. Iniciamos una semana más de clases y ahora estudiaremos las magnitudes físicas. Nos encontramos en el laboratorio del instituto. Imaginen lo siguiente. ¿Cómo podrían seguir una receta que dice: bata algunos huevos, agregue un poco de azúcar, algo de mantequilla o una buena cantidad de harina? Hornee la mezcla un rato en el horno muy caliente. De manera similar, les gustaría tratar con un banco que al final del mes les informara, por ejemplo: señor Franklin, aún tiene dinero en la cuenta, pero no mucho. ¿Qué hace falta en lo que he hablado? Bueno, la medición es importante para todos nosotros. Es una forma concreta en que nos manejamos en este mundo. Entonces, jóvenes, les doy la más cordial bienvenida al estudio de la física. Iniciamos con el Sistema Internacional de Unidades. Veamos la siguiente presentación. Para describir los fenómenos naturales es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Esto se conoce en ciencias como magnitud física. El objetivo de nuestra clase sobre magnitudes físicas es estudiar el Sistema Internacional de Unidades, conocer sobre aspectos de mediciones y hacer las conversiones de unidades de un sistema a otro. En el mundo actual prevalecen dos sistemas de medida: el sistema inglés o sistema común de Estados Unidos y también el sistema internacional. Cada uno tiene sus propios patrones de longitud, masa y tiempo. A veces, a las unidades de longitud, masa y tiempo se les llama unidades fundamentales, porque a su vez, seleccionadas, se pueden expresar otras cantidades en términos de esas unidades fundamentales, como vamos a estudiar en esta clase. En el sistema inglés se usa el pie como unidad de longitud, la libra como unidad de peso o fuerza y el segundo como unidad de tiempo. En la actualidad, el sistema inglés se está sustituyendo rápidamente por el sistema internacional, tanto en la ciencia y en la tecnología, y en algunos deportes. Una magnitud física contiene una cantidad, un valor que toma de la magnitud que se está midiendo. Esa cantidad hace referencia a la unidad que se está utilizando, que puede ser metros en el caso del sistema internacional, o puede ser pie si se está utilizando el sistema inglés. A esa unidad se le conoce unidad patrón, de acuerdo al sistema que se utiliza para dicha medición. En la diapositiva se presenta un ejemplo de cómo calcular el tiempo del recorrido de la luz entre el Sol y la Tierra. Esos valores, al dividirlos, dan 500 segundos. Los 500 segundos, al hacer la conversión a minutos, es decir, dividir 500 segundos entre 60, dan 8 minutos, con 20 segundos. Este es un ejemplo de cómo es que se obtiene una magnitud física, en este caso, relacionada con la longitud. El metro es la unidad de longitud dentro del Sistema Internacional de Medidas y se define como la longitud del camino atravesado por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre la fracción de la velocidad de la luz de un segundo. Pero nunca ha sido así. Tenemos que en 1790 la Asamblea Nacional Francesa hizo el primer sistema de pesos y medidas. Y en 1796 ellos realizaron el primer metro patrón que está depositado en los archivos de París.
entre el 96 y el 97, el metro patrón quedaría dividido en marcas con los decímetros y los centímetros, tal como lo conocemos actualmente. Y en el 89 se hizo un prototipo ya para nivel internacional sobre el metro. Y fue hasta 1960 produjo un artefacto a partir de la aleación de platino e iridio y que se mantuvo como el estándar de medición internacional. No obstante, en octubre de 1983, el metro se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de una fracción de segundo. Para esta última definición, se establece que la rapidez de la luz en el vacío es precisamente 299.792.458 metros por segundo. Esta definición del metro es válida a través del universo respecto a la suposición de que la luz es la misma en todas partes. Durante la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas de 1960, efectuada en París, se definieron y establecieron las unidades del sistema internacional. El sistema internacional se basa en el sistema métrico, originado por los científicos franceses en el año de 1791, poco tiempo después de la Revolución Francesa. Lo ordenado de ese sistema lo hace adecuado para los trabajos científicos y lo usan los hombres de ciencia de todo el mundo, incluyendo nosotros, los maestros y alumnos del sistema educativo. Con respecto a la masa, el estándar para la unidad de masa es el kilogramo y este equivale a 1000 gramos. Un gramo es la masa de un centímetro cúbico de agua a una temperatura de 4 grados Celsius. Para el caso de la libra, el patrón se define en función del kilogramo patrón. La masa de un objeto que pesa una libra equivale a 0.4536 kilogramos. Para el caso del tiempo, el segundo se define como la duración de una cantidad de ciclos de la radiación asociada con una transición específica del átomo de cesio 133. Con respecto a la propiedad de la temperatura, el Kelvin se define como una fracción de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La temperatura del 0 Kelvin se llama cero absoluto. El punto triple del agua es el punto fijo en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Se adoptó esta definición en 1968 al decidir cambiar el nombre grado Kelvin por solo Kelvin. La temperatura de fusión del hielo a la presión atmosférica es de 273.15 Kelvin. La temperatura a la cual la presión de vapor del agua pura es igual a la presión atmosférica normal es 373.15 Kelvin, lo que conocemos como temperatura de ebullición del agua pura a presión atmosférica normal. Otra propiedad fundamental es la intensidad de corriente y su unidad de medición es el amperio. El amperio se define como la corriente que, si se mantienen dos cables largos paralelos separados por 1 metro en el espacio libre, produciría una fuerza entre los dos cables debida a sus campos magnéticos. La candela se define como la intensidad luminosa dentro del Sistema Internacional de Unidades. Un flujo luminoso se conoce como lumen. Una fuente que tiene una intensidad de una candela en todas direcciones irradia un flujo luminoso de 4pi lúmenes. Ejemplo, un bulbo luminoso de 100 watts emite alrededor de 1700 lúmenes. Y finalmente, se tiene la cantidad de sustancia, una propiedad dentro del Sistema Internacional de Unidades, cuya unidad es el mol. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como hay átomos en 0.012 kilogramos del átomo carbono 12. Es decir, se conoce como
un mol a 6.02 por 10 a la 23 partículas elementales. En las ciencias, las cantidades se expresan como un número y una unidad de medición. Una unidad puede ser la combinación de otras unidades. Las cantidades pueden ser mediciones reales o bien el resultado de cálculos efectuados sobre mediciones. Las cantidades se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. Existen reglas para el manejo de los números y de las unidades de medición durante estas operaciones matemáticas. Para sumar cantidades, todas ellas deben tener la misma unidad. Sumar los números. La suma tiene también la misma unidad. Para el ejemplo que se muestra, se tiene 4 metros más 8 metros más 3 metros. Eso me da una suma de 15 metros. Para el caso de restar dos magnitudes, podemos utilizar los paréntesis. 5.2 segundos menos 3.8 segundos. Se obtiene 1.4 segundos. Para multiplicar cantidades, no es preciso que éstas tengan la misma unidad. Multiplica los números. Multiplica las unidades como si se tratase de variables algebraicas. Si usas los nombres completos de las unidades, separa con un guión las unidades que se multiplican. Ese es el caso de multiplicar 3 newton por 2 metros. Resultado, 6 newton metros. Para el caso de 3 newton por 2 metros, que se utilizan los símbolos, se usa un punto centrado entre los dos símbolos de las unidades que se multiplican. El resultado de multiplicar 3 por 2 se obtiene 6. Al multiplicar sus unidades newton por metro, lo escribimos como newton.metro. En el caso que conozcamos la equivalencia de unidades, al multiplicar 3 newton por 2 metros, da como resultado 6 joules. Cuando estemos estudiando cinemática, vamos a conocer este tipo de unidad. Si las unidades que se multiplican son iguales, su producto es la unidad cuadrada, o también puede ser unidad cúbica, para el caso del área y volumen. Para dividir cantidades, no es preciso que éstas tengan la misma unidad. Divide los números, divide las unidades, como si tratase de variables algebraicas. Si usas los nombres completos de las unidades, escribe la palabra por después de la unidad que se divide. El ejemplo que se muestra, 100 kilómetros, pleca 2 horas, equivalen a 50 kilómetros por hora. También se puede escribir en forma de fracción. 100 kilómetros sobre 2 horas hacen 50 kilómetros por hora. Cuando las unidades son iguales, se cancelan y no aparecen en el cociente. Tal es el caso de la división 6 metros sobre 3 metros, igual a 2 unidades. Para el caso que utilizamos multiplicación y división combinadas, que es lo que vamos a estudiar como conversiones, se hace lo siguiente. Observa que cuando el segundo se multiplica por sí mismo en el denominador, de manera análoga, los símbolos metros sobre segundo cuadrado se leen como metros por segundo cuadrado. Cualquier unidad que sea elegida como estándar debe ser accesible y poseer alguna propiedad que se pueda medir confiablemente. Los estándares de medición que diferentes personas de lugares distintos aplican en el universo deben producir el mismo resultado.
Además, los estándares que se usan para mediciones no deben cambiar con el tiempo. Debido a que unidades diferentes en el mismo sistema o en sistemas diferentes pueden expresar la misma magnitud, algunas veces es necesario convertir las unidades de una magnitud a otra unidad, por ejemplo, de pies a yardas o de pulgadas a centímetros. A esto se conoce como factores de conversión. En la diapositiva observamos que un factor de conversión expresa una cantidad en términos de otras unidades sin cambiar su magnitud. Tenemos ejemplos de longitud, masa y tiempo. Un factor de conversión simplemente le permite expresar una cantidad en términos de otras unidades sin cambiar su magnitud. Esto ilustra que un factor de conversión siempre tiene una magnitud de 1. Usted sabe que en matemática multiplicar cualquier cantidad por 1 no cambia su magnitud, siempre se mantiene. Para nuestro ejemplo, vamos a convertir unidades de kilogramo a unidades de libra. Un kilogramo equivale a 2.2046 de libras. En este caso estamos utilizando este factor con 4 cifras significativas que corresponden a los números 2, 0, 4, 6. Y también estamos utilizando el método de la regla de 3. Escribir en un mismo lado las unidades iguales y en el otro lado la unidad que vamos a convertir. Abajo escribimos los 3 kilogramos que necesitamos pasar a unidades de libras. La flecha nos indica que en diagonal los valores vamos a multiplicar. Hacemos el desarrollo, escribimos X igual a 3 kilogramos, que es la unidad que vamos a convertir, multiplicamos por el factor que equivale a 1 kilogramo, que es 2.2046 de libras, y lo dividimos entre 1 kilogramo. Cancelamos las unidades de kilogramo, tanto en el numerador como en el denominador se encuentran la unidad de kilogramo, podemos cancelarlas. Multiplicamos 3 por 2.2046 de libras, eso nos da 6.6138 libras, dividido entre la unidad de kilogramo. Equivale a 6.6138 libras. Si 1 kilogramo equivale a 2.2046 libras, 3 kilogramos equivalen a 6.6138 libras. Es decir, 3 veces el valor de 1 kilogramo. En los siguientes ejemplos tenemos cómo convertir unidades de longitud. El primer caso, 8 millas por hora, que es una unidad de velocidad, lo vamos a convertir a unidades de metros sobre segundo. Multiplicamos el factor de conversión, lo multiplicamos también por el factor de 1 kilómetro, equivale a 1000 metros. Tenemos ya acá, en estos dos productos, que eliminar millas, milla. Ahora realizamos la conversión del tiempo. Utilizamos otro factor, en este caso, que contenga una hora. Una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Eliminamos hora, tanto en el numerador como en el denominador, y minutos sobre minutos. Al final me quedan las unidades metros sobre segundos. Multiplico 8 por 1.609 por 1000 por 1 por 1 y todo ese dato lo divido entre 1 por 1 por 60 por 60. Para el segundo ejemplo tenemos 13 kilómetros por hora, también es una velocidad, y la vamos a convertir a metros sobre segundo. Utilizamos el factor 1 kilómetro equivale a 1000 metros.
Con este factor convertimos la unidad de longitud de kilómetros a metros. Cancelamos tanto en el numerador como en el denominador kilómetros. Multiplicamos por el otro factor para convertir la hora a minutos, sabiendo que una hora tiene 60 minutos. Cancelamos la unidad de hora y me queda 60 minutos. Multiplicamos por el siguiente factor, 1 minuto sobre 60 segundos. Eliminamos minuto sobre minuto y multiplicamos las cantidades 13 por 1000 por 1 por 1. Eso me estaría dando 13.000 metros. Y abajo en el denominador multiplicamos 1 por 60 y eso nos da como resultado 3.600. Divida 13.000 entre 3.600 y eso va a obtener un valor de 3.61 metros sobre segundos. Es decir, 13 kilómetros por hora equivale a ir a una velocidad de 3.61 metros sobre segundos. Hemos convertido una unidad en un sistema de unidades a otra cantidad en otro sistema de unidades sin alterar su magnitud. Ahora toca practicar en su cuaderno el siguiente ejercicio. Resuélvanlo y comprueben si nos da 20 metros sobre segundos. A diferencia de Sherlock Holmes, a usted se le darán datos numéricos cuando se le pida solucionar un problema. En general, los datos serán números exactos o números medidos. Los números exactos son aquellos que no tienen ninguna incertidumbre ni error. De esta manera llegamos al final de nuestra clase sobre magnitudes físicas y Sistema Internacional de Unidades. Recordarles que deben de practicar mucho los ejercicios sobre conversión de unidades. Utilice siempre su tabla de conversión de unidades para completar los ejercicios que aparecen en la tarea de Google Classroom. También recordarles que pueden hacer su resumen utilizando el método Cornell en su cuaderno. Decorar su cuaderno según su personalidad, creatividad y recursos que tengan en su casa. Muchas gracias, ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima semana.